Y para compartir vamos a el Evangelio según San Juan, capítulo 17, y miremos el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 1 en adelante. El título del mensaje que quiero compartir hoy es la oración en la misión. ¿Cuántos tienen una misión en la vida? ¿Cuántos tienen una misión en la vida? ¿Cuántos pueden decir que tienen una misión en la vida? Amén. Tenemos una misión como padres, tenemos una misión como hijos, tenemos una misión como abuelos, tenemos una misión, ¿verdad?, como hermanos, como nietos, en fin, como tíos, ¿cierto? Todos tenemos una misión en la vida, todos la tenemos. Ahora, nadie viene a esta tierra si Dios no tiene una misión para él o un propósito para él. O sea, nosotros no vinimos aquí ¿verdad?, a comer y a dormir, ¿cierto? Como dice la Biblia, comamos y bebamos porque mañana moriremos, ¿cierto? O sea, nadie tiene esa misión aquí en la tierra. Si tú vienes a esta tierra y Dios te permitió vivir, si a estas alturas, a la edad que tú tienes fuerza todavía y tienes entendimiento todavía y tienes fuerza para estar en esta tierra, todavía tienes una misión. Amén. Lo que hay es que entenderla. ¿Cuál es esa misión? Porque cuando una persona se le mete en la cabeza la idea de matarse, uno se pone a pensar, pero ¿por qué quiere matarse? Es porque tal vez no ha entendido el propósito de él en la tierra, ¿cierto? ¿Cómo? Como hijo, como padre. Bueno, este muchacho del que le estoy hablando, una niña preciosa, 39 años él y una niñita preciosísima. ¿Ya? Yo recuerdo que uno de los audios que esa niñita le mandó a su papá, fue el primer audio que yo le escuché, porque el doctor decía, él está inconsciente allí, está sedado, pero él escucha, pónganle algo de su familia, algo que lo motive. Y mandaron un audio para ponérselo a él al oído, y el audio me partió el corazón, me puso a llorar en ese momento, y la muchachita decía, hola papi, ¿cómo estás? ¿Cuándo vienes? Pa, ya me sé la tabla del abecedario. Pa, me la sé todita. Te quiero mucho, te espero. ¿Cuándo vienes? Cuando yo escuché eso, y ese muchacho ahí intubado, debatiéndose entre la vida y la muerte, no. Pero yo creo que, pues, ese audio tuvo que haberle ayudado a levantarse, ¿cierto? Y se dio cuenta de pronto que tiene una misión como papá todavía, y creo que eso le dio fuerza. Y una recuperación milagrosa. A los 5 días ese muchacho ya estaba fuera de cuidados intensivos. Una cosa milagrosa. Entonces, hay una misión que nosotros tenemos en la vida. Algunos la tienen clara, otros no la tienen clara, ¿verdad? Pero hay personas que la tuvieron clara y luego que cumplen su misión, dan como un balance, hacen un inventario de esa misión. Estamos hoy en octubre 19. Ya uno tiene que ir haciendo un inventario, un balance de lo que uno ha hecho a lo largo de este año. ¿Qué tal me ha ido en este año? ¿Qué he hecho? ¿Qué no he hecho? Viene otro año, viene un año más de vida. ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué será para mí el otro año? Y uno tiene que ir haciendo eso. Bueno, Juan capítulo 17 hace ese inventario. Juan capítulo 17, mire lo que dice la palabra. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Versículo 2. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Eso es una misión, ¿cierto? Es una misión. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, ya acabé la obra. Ahora glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos.
Ahí está la oración, ¿no? Está la misión y ahí está la oración. Dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, ¿qué dice ahí? Guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Y a los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Versículo 22, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo te ha conocido, pero yo te he conocido. El mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. El Señor pues añada mayor bendición a esta palabra leída. ¿Qué podemos entonces nosotros resaltar de esta enseñanza? Jesús está haciendo un balance ¿de qué? De su misión. Jesús hace un balance ¿de qué? De la misión. ¿Cuál fue la misión por la que Dios lo envió? Dios lo envió a morir por nuestros pecados. Dios lo envió a predicar un mensaje de salvación y de vida eterna. ¿Para quién? Para la humanidad. Dentro de ese proceso, Él tenía que formar discípulos para que los discípulos pudieran continuar ¿qué? Con la tarea. Porque Él vino a dar el paso inicial. Él vino a entregar su vida por nosotros para que nosotros tuviéramos la oportunidad de acercarnos a Dios por medio del sacrificio de Cristo. Amén. Eso está claro, ¿cierto? Pero necesitaba un proceso de formación donde Él fuera el modelo, donde Él fuera el que pudiera mostrarle a sus discípulos que sí se puede ser santo, que sí se puede ser una persona que ama al prójimo, que sí puede ser una persona que puede vivir en armonía con los demás, que puede ser una persona que se puede sacrificar por los otros, que se puede santificar por los otros. Así que Jesús vino a modelar eso. Jesús vino a decir, sí se puede, con la ayuda de Dios, con la ayuda de mi Padre, sí se puede salir adelante. Mire, todos nosotros tenemos tentaciones, todos absolutamente, hasta el Papa tiene tentaciones, porque somos carne. Mientras estemos en este cuerpo, todos los deseos del cuerpo van a venir a nosotros, todos, absolutamente todos. Pero ¿qué es lo que nos sostiene a nosotros frente a una circunstancia de esa? El saber que existe un Dios. El saber que un día en el altar juramos fidelidad a una esposa. Amén. Que un día cuando nos bautizamos le prometimos al Señor que íbamos a ser fieles a Él y que íbamos a ser santos hasta el final, hasta el día que estemos en su presencia. Así que tentaciones vendrán. A uno le dan ganas de pelear. A veces a uno cuando lo están como insultando, o a veces cuando uno lo están provocando, a veces uno quisiera solucionar las cosas. Yo sé tirar patada china, yo sé boxear. ¿Usted sabía eso? Mi papá era cartagenero y me enseñó. Y yo creo que peleo bien. Fui bien entrenado como boxeador. Me gustaba el taekwondo. Alcancé a predicarme algunas llaves ahí, ¿verdad? Y yo
Que algunas veces cuando peleé en el mundo, esas llavecitas me sirvieron. Tumbé gente más grande que yo, gracias a Dios. Pero eso no me sirve a mí. Porque si ya yo tengo a Cristo en mi corazón, entonces ya yo puedo resolver los problemas con una llave china, o con un judo, o puedo resolver las cosas, ¿verdad?, a los Happy Lora, ¿cierto? No puedo resolver eso. ¿Ya? Tengo que resolverlo de otra manera. Porque tengo una misión diferente. Pero todos tenemos tentación y nos provoca reaccionar a veces. Pero nos sostiene ¿qué? Nos sostiene el saber que en nuestro corazón invitamos un día a alguien que no le gusta la pelea. Invitamos a nuestro corazón a alguien que ama a la gente, a alguien que ama al prójimo. ¿Estamos? Una vez invitamos a nuestro corazón que el Espíritu Santo llegara. Y dice la Biblia que Él nos enseña a amar, que Él nos enseña, ¿verdad?, todas las cosas, que Él nos redarguye y que nos convence de pecado. Entonces ya Él mora en nuestros corazones. Y como Él mora en nuestros corazones, entonces nosotros tenemos que modelar a ese Cristo que nos modeló a nosotros, que le modeló a los discípulos y que a través de la Biblia, a través de una serie de mandamientos, nos dice cómo debe ser nuestra vida ahora. Dice amar a Dios sobre todas las cosas, a tu prójimo como a ti mismo, honra a padre, honra a madre, no beses la mujer del prójimo, ¿cierto? Así dice, no fornicarás, no cometerás adulterio. Entonces ya tenemos todos unos parámetros o unos mandamientos que cumplir. Pero ¿para qué se cumplen esos mandamientos? ¿Para llegar a una qué? A una meta. O sea, hay una misión que nos ha sido dada, hay una meta para llegar, ¿verdad? Jesús le dijo a sus discípulos, Mateo 28, 16 al 20 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles todas las cosas que les he mandado, ¿verdad? Y que guarden todas las cosas que les he mandado, ¿cierto? Que hagan discípulos, que sanen enfermos, que fuera demonios. Y dice, he aquí yo estaré con vosotros todos los días, ¿qué? Hasta el fin del mundo. Me están diciendo que hay una tarea que cumplir, que hay una misión que cumplir, que no va a ser fácil, pero que Dios me ha capacitado para esa tarea. Amén. Yo solamente tengo que entender que si Dios me dio algo, yo tengo que desarrollar eso que Dios me ha dado. Y de allí se desprende todo este proceso, ¿verdad?, de predicar, de evangelizar, de discipular, de hacer discípulos, etcétera. Pero la tarea no es fácil. Por eso, como la tarea no es fácil, en el primer versículo del capítulo que vamos de leer ahorita, 17, Jesús hace un balance. Dice, Padre, he acabado la obra que tú me diste que hiciese. Señor, ahora yo voy al lado tuyo. Señor, como estábamos al comienzo de este mundo, estábamos unidos, entonces ahora yo voy al lado tuyo. Y yo quiero, Padre, que donde yo esté, también que mis discípulos puedan estar. Por eso yo te pido, Señor, guárdalos en unidad. Señor, guárdalos en santidad. Señor, que puedan permanecer juntos, que puedan permanecer unidos. Señor, también ruego por aquellos que han de predicar el Evangelio, de aquellos que han de convertirse a Cristo por el testimonio de ellos, por la palabra. Y empieza a hacer toda una enumeración de todo aquello que Jesús quiere a través de la oración que Dios haga a través de estos discípulos. Por eso me encanta, ¿verdad? El título dice, la oración en la misión ¿de qué? De hacer discípulos. Entonces, Señor, yo quiero discípulos que me reemplacen a mí cuando yo me vayan. Pero, ¿qué clase de discípulos quiere Jesús? Y entonces empieza a enumerarlos. Vamos a ver lo que dice la segunda diapositiva. Empieza a enumerar esa clase de discípulos. Y ustedes me van a ayudar ahí. No sé, cuando él ora al Padre, ¿ora por qué? Ora para que los discípulos, ¿qué? Le conozcan, ¿cierto? Usted no puede imitar a alguien que usted no conoce. Usted tiene que ver a alguien para luego querer ser como él, ¿cierto? Entonces Jesús se mostró como el Hijo de Dios. Y los discípulos que él tenía a su lado vieron a Jesús que comía. Vieron a Jesús que se enojaba también cuando entró al templo y volcó las mesas. Vieron a Jesús que hacía milagros. Es decir, vieron a Jesús que de carne y hueso. Entonces, la primera oración que Jesús hace por sus discípulos es para que le conozcan, ¿cierto? La segunda oración que hace, ahí está en el versículo 3, es que ellos puedan, versículo 7, que ellos puedan ¿qué? Guardar la palabra. Una cosa es que le conozcan. Hay gente que dice conocer a Dios. ¿Usted no lo ha visto?
Yo los he visto. Hay gente que dice conocer a Dios. Usted le pregunta, ¿usted va a una iglesia? Sí, yo voy a la iglesia tal, yo voy a la iglesia. Hay otros que son más directos, te dicen, yo soy católico, apostólico y romano y no estoy interesado en cambiar de religión. Y le ponen una placa en la puerta. Está bien. Pero ese católico o apostólico romano o ese evangélico que va a una iglesia cristiana, resulta que él es infiel a la mujer. O ese que dice que es católico, apostólico y romano, ese se va allá donde la señora, hay alguno que se llama Gumersinda aquí, ¿no, verdad? Se va donde la señora Gumersinda y allá donde la señora Gumersinda le leen la carta y le echan la suerte y le leen el tabaco y le dicen el futuro y ella encantada y él encantado porque doña Gumersinda le está leyendo el futuro. Y es católico, o es evangélico, o va a la iglesia. Y su Biblia, que es igual a la mía, esa Biblia dice en Levítico 19:31, ojalá si pueden mirar esa cita y la tienen, Levítico 19:31, dice Levítico 19:31, ¿qué dice? No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo, Jehová, ¿qué? Vuestro Dios. Y creo que el versículo que sigue dice, y honrarás las canas, creo que dice honrarás. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor de Jehová. La pregunta es, una persona que va a una iglesia católica, una persona que va a una iglesia evangélica y que luego se va de un brujo a echarse la suerte, ¿tiene temor de Dios? Ni siquiera lo respeta. Está creyendo más en esa señora que le está hablando del futuro que lo que Dios le puede decir a través de la palabra. ¿Aló? ¿Está entendiendo? Entonces, Dios nos habla por medio de su palabra. Dios nos dice cómo debemos comportarnos, cómo debemos llevar nuestra vida. Y Jesús ora por eso. Jesús ora para que los discípulos, ¿qué? Le conozcan. Repito, hay gente que va a una iglesia católica o va a una iglesia evangélica, se sientan aquí, escuchan cultos todos los domingos, que saben que no se debe fornicar, que saben que no se debe adulterar, que saben que no se debe mentir, y mienten con una facilidad, y roban con una facilidad, y murmuran con una facilidad, y adulteran, y chismosean con una facilidad, y se les olvida que existe un Dios. Y está escrito. Entonces Jesús, en su oración, diciéndole a Dios, Señor, ya yo me voy, ya cumplí con la tarea, ahora yo voy al cielo, ahora voy a estar al lado tuyo, pero cuando yo me vaya, Señor, yo quiero que estos que van a caer en la tierra, Señor, puedan ser como fui yo contigo. Que ellos sean uno como tú y yo fuimos uno al comenzar este mundo. Que ellos puedan, Señor, que tú me santifiques a mí para que ellos se santifiquen. Señor, yo hablé con unas mujeres, pero nunca enamoré a esas mujeres, ¿cierto? ¿Recuerdan la samaritana? Jesús habló con ella y los discípulos, uy, se la está cuadrando. Uy, como que nunca, no, nada. Señor, yo me santifico para que ellos, ¿qué? Se santifiquen. Guárdalos a ellos en santidad, guárdalos en unidad, Señor. Y también Jesús dijo, voy a orar por ellos. Dice que ellos permanezcan, ¿qué? Dice el 3, permanezcan en ti. ¿Qué más dice ahí? Que guarden, ¿qué? La unidad, el que sigue, la diapositiva que sigue, ¿verdad? Que guarden la santidad, 16, que los guardes del mal, ¿ya? Ahora, ¿cómo sí que los guardes del mal? Jesús ya estaba orando por los discípulos, guárdalos de mala hora, guárdalos de cometer locuras, pero estaba diciendo también, guárdalos del mal. La pregunta es, ¿quién es el mal? ¿Quién representa el mal? En mi pueblo, allá en Córdoba, por allá de donde somos nosotros, compañeros, el ñau pelú, le decían, ¿cierto? Así le decían al diablo. Uno de peladito le decía, te coge el ñau pelú. Ya uno sabía que era el ñau pelú. ¿Qué es el ñau? No sé. ¿Tú sabes qué es el ñau? Pero así le decían al diablo, el ñau pelú, ¿cierto? Entonces dice, guárdanos ¿de qué? Del mal. ¿Quién representa el mal? Satanás. ¿Cómo se presenta el mal? Bueno, se ve todo atractivo, pero después saca las garras. ¿Ves? Se ve todo atractivo, provocativo, pero después te saca la garra. Jesús estaba orando para que lo guardara del mal. ¿Por qué Jesús oraba para que Dios guardara a sus discípulos del mal? Oye, Lucas capítulo 4. Míralo, capítulo 4, de ahí en adelante, todo el capítulo de Lucas 4, va a encontrar que ahí se le presentó, ¿quién? Se le presentó Don Sata,
no con el trinche. Él no se va a presentar con un trinche así, ¿cierto? Dice la Biblia que el diablo se le presentó a Jesús no con un trinche, se le presentó para satisfacerle las necesidades a Jesús. Jesús tenía hambre, 40 días orando y ayunando. Jesús tenía algunas situaciones que resolver y el diablo se le presentó supuestamente para resolverle 3 necesidades a Jesús. Primero le dijo, ¿tienes hambre? Convierte las piedras en pan. ¿Y qué le dijo Jesús al diablo? Ahí está escrito, no es mentira mía. Jesús, lleno del Espíritu Santo, vivió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Versículo 2, que dice, y era tentado ¿por quién? Por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces, cuando tuvo hambre, el diablo ¿qué? Lo tentó. Convierte las piedras en pan. Después le dijo, si postrado me adorares, te daré todas las riquezas del mundo. Y después le dijo, si quieres poder, tírate del pináculo del templo. Y le citó el Salmo 91, Satanás a Jesús. Y Jesús le dijo, no tentarás al Señor, ¿qué? Tu Dios. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Que el enemigo siempre se va a presentar, el diablo siempre se va a presentar en medio de las necesidades que tú tengas. La única manera en que uno ve al diablo con un trinche es en los fósforos esos que salen por ahí, unos fósforos rojos, fósforos del diablo. La única manera. Pero él no. Yo no lo veo con trinche. La Biblia no lo muestra con trinche. La Biblia lo muestra presentándote en medio de las necesidades más grandes que tú tengas. Y lo ve allí proponiéndote cosas indecentes cuando tú tienes necesidades. A Jesús, oye, si se le presentó a Jesús el Hijo de Dios para tentarlo, ¿será que te tentará a ti? ¿Te tentará a ti? ¿Ah? ¿Cierto? Se le va a presentar a una mujer con el trinche así, ¿no? Ah, hijita, que te presenta con los ojos azules, un peinado como el de Superman así, tremendo pecho abierto aquí. ¿Ah? Al hombre, y se te presenta tal como te gustan, Dios te guarde, ¿verdad? ¿Aló? Te presenta. Y a tentarte, y justo se presenta cuando hay una necesidad. Ay, mi esposo no es cariñoso, él no es detallista, y este compañero de trabajo mío, no he cumplido años, ya me trajo un ramo de flores. Ay, Dios, y por ahí se mete el hombre. ¿Por qué? Porque Satanás conoce tu debilidad. Y por ahí se va. Ay, que no tengo afecto, que no tengo cariño. Mira, te vas a encontrar un compañero de trabajo, te vas a encontrar un vecino súper atento, tu marido no te hace ninguna dedicatoria, y el de al frente te pone la canción, señora bonita, usted me está matando, hay algo en su mirada. Te la suelta toda. Y te derrite. Y ya lo demás viene solito. ¿Cierto? Porque él sabe que tienes una necesidad. Jesús tenía la necesidad de pan. Tú puedes tener la necesidad de afecto, de cariño, de plata. ¿Entiendes? De un amigo, de una amiga, y por ahí se te va. Entonces Jesús oraba pidiendo a Dios que guardara a los discípulos ¿de qué? Del mal. Porque el mal existe o no existe. ¿Aló? ¿El mal existe? Claro, el mal existe. Y Jesús lo vio en carne propia. Pero eso dice, Señor, guárdalo ¿de qué? Del mal. Señor, guarda a mi esposa. Yo recuerdo a mi esposa. Bueno, me han pasado sucesos así, digo 2 rapiditos. Ahora que estaba en la clínica en Montería, en el Hospital San Jerónimo en Montería, uno se encuentra todo personal, ahí hay de todo. Tú vas a la cafetería de la clínica y ahí llega el último grito de la moda atrasada, ahí llega todo, porque uno en la cafetería. En la cafetería uno mira todo, ahí llega todo. El que camina despacito, el que camina fuerte, ahí llega todo el mundo. El personal de aseo, de mantenimiento. Y estaba una muchacha de esos oficios varios que trapean y esto, pero muy jocosa, y estaba hablando así. Y yo me senté cerca al grupo donde estaba ya con sus compañeras, y dice ella, ay Señor, es la segunda vez que lo veo en este día. ¿Será que Dios tiene algo para nosotros? ¿Querrá que nos case? Pero así de frente. ¿Será que Dios tiene un propósito con nosotros? ¿Será que Dios quiere que nos casemos? A mí me dio un ataque de risa porque este mundo está desesperado, ¿sí me entiende? Y yo le dije, ¿sabes una cosa, mijita?
Se te adelantaron. ¿Cómo? Dije, sí, se te adelantaron hace 29 años. Voy a cumplir 30 años con el favor de Dios con mi esposa. ¿Verdad, Señor? Y dije, sí, mira los retoñitos que tengo, mira. Ay, qué familia tan bonita. Ay, yo ando con una tusa y soy pastor. ¡Ay! Ando con una tusa, amanecí, mejor dicho, desesperada hoy. Y ahí empezamos a compartir, ¿cierto? Ahí, pues, cuando nos veíamos, compartíamos, pues me sorprendió mucho y terminé diciéndoles quién era yo, compartiéndoles, predicándoles, motivándoles a buscar a Jesús. Pero así anda el mundo, ¿cierto? Así uno encuentra. Porque el mal está así, se te pega unas disbrazadas el mal. Y a veces tu esposa o tu esposo te dice cosas y tú a veces te puedes reír. Y la otra historia es, aquí en Barranquilla, me llamaron para hacer un sepelio de un señor que traían de Estados Unidos. Voy a Jardines de la Eternidad, me monto, voy saliendo de la casa y mi esposa me dice, Enrique, cuídate. Y créeme, y mi esposa sabe porque yo se lo dije, me dieron como ganas de reírme. Me dio como una risita así y yo me aguanté. Dije, no voy a reír porque de pronto le da rabia. Pero voy saliendo otra vez y me dice, cuídate. Y ahí sí no aguanté, me metí al ascensor y yo, ¿cómo se le ocurre a mi esposa? Yo que voy para un cementerio, ¿quién puede levantar en un cementerio si todo el mundo anda dolorido? ¿Entiendes? Aunque a los cementerios van personas, hay mujeres que llevan unas pintas que quieren resucitar al muerto, unos escotes, unas gafas, y tú ves como la modelo, ¿me entiendes? Y entonces yo llego me quería reír, pero me fui. Llego al cementerio, la que me llamó fue una doctora, una abogada para que hiciera esto, que era un familiar del esposo de ella, y llego y me dice, ya después que hago todo, me dice, pastor, muchas gracias, mire, mi esposo lo vio, ¿verdad? Ya yo estoy separada de él, la verdad es que usted lo vio, mire cómo anda él, y yo tengo mi hijo con él, y esto y lo otro, bueno, yo iba saliendo ya. Y voy saliendo, si alguno de ustedes necesita un chance, voy saliendo en mi carro. Dice, yo, pastor, la doctora. Y entonces empezamos a hablar, y doctora, su esposo no lo conocía, siempre tratándola de usted, su esposo no lo conocía. Está bien, lo veo joven. Me dijo, no, está todo llevadito, pastor, lo que él, la verdad nos dejamos por esto y lo otro. Y usted lo ve ahí, pero hoy es una situación tremenda. Y empezó a hablar mi historia. Dije, doctora, pero yo la vi a usted hace poco con un muchacho. Y un muchacho simpático, yo sabía que usted estaba separada, lo conocía a su esposo, pero mi muchacho bien parecido. ¿Y qué pasó la historia? Ay, no, pastor, no. Ya andando en el carro. Cuando ella me dice, no, la verdad es que a mí siempre me han gustado los trigueñitos, los morenitos. Yo me asusté. El corazón empezó así. Y como iba sentada adelante, y me dice que a mí siempre me han gustado los trigueñitos. Si hubiera dicho otra palabra, yo no me pongo nervioso. Pero cuando me dice, a mí siempre me han gustado los trigueñitos, y me miró con unos cipotes ojos azules, monas ojos azules, con unos ojos así, parecían unos bombillos. Dios mío, me acordé inmediatamente de mi esposa. Yo que me estaba riendo de mi esposa, que me decía que cuidara, y yo dije, ¿qué peligro puede haber en un sepelio? Y resulta que tenía al de los cachos y el del trinche ahí. Sí. O sea, cosas como esas. Por eso es muy valiosa esa oración, y yo siempre admiré a los venezolanos por eso. No sé, yo creo que ya no tienen esa costumbre. Siempre que un venezolano salía, bendición mamá, bendición papá. ¿Se acuerdan? Eso se radicó de ellos. Pero me fascinaba eso. Bendición papá, bendición mamá, siempre la pedía. Y qué bueno cuando la esposa salga. Dios te bendiga, mi hijo, Dios te guarde. A los hijos, Dios te bendiga, Dios te guarde. Porque nosotros tenemos una misión como padres, tenemos una misión como esposos, tenemos una misión como hijos. Y nosotros queremos el mejor futuro para nuestros hijos, queremos el mejor futuro para nuestra familia, queremos siempre lo mejor para nuestra esposa, queremos siempre lo mejor para nuestro esposo. Amén. Y es nuestro deber, es nuestra misión orar por ellos. La oración en la misión. La oración en la misión de ser discípulos de Jesús. Y yo como siervo de Jesucristo debo orar para que mis discípulos se guarden en unidad, se guarden en amor, se guarden en santidad, que sean una familia, que reflejen a Cristo. Yo lo hago como pastor por ustedes, lo hago por mi familia, pero yo también tengo una misión como esposo y yo quiero pedirle a Dios, yo le he orado a Dios, Señor, guárdala. Yo oro a Dios, guárdala.
que ella, guárdala, Señor, de aquellos, ¿verdad?, malintencionados que quieran aprovecharse. Oro por mi esposa, oro por mis hijos. Guárdalos en santidad. En la Biblia hay un ejemplo en Job capítulo 1, que la Biblia dice que Job oraba por sus hijos. Y la oración de Job es: Señor, por si quizás mis hijos. Job capítulo 1, versículo 6 creo. Dice: Señor, oro por mis hijos, por si quizás ellos han pecado. Job 1:6 creo. Por si quizás ellos han pecado. O sea, que él no estaba viendo si estaban pecando. Pero como los hijos andaban con las hermanas de fiesta en fiesta, él decía: no sea que un pelado esto se me emborrache y de pronto no se dé cuenta que es la hermana y vaya a pasar algo raro. ¿Me entiendes? Él oraba. ¿Cierto? Si puedes mirar, ahí, búscalo ahí, en esos versículos. Y dice clarito que Job oraba por Dios, a Dios por sus hijos, por si quizás sus hijos habían pecado. Por ahí cerquita está. 5, no es el 5. El 5. Mira lo que dice. Y aconteció que habiendo pasado su turno los días de convite, Job enviaba y los santificaba. ¿A quién? A los hijos, ¿verdad? Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizás habrán pecado, ¿qué? Hacía sacrificio por cada uno de los hijos. O sea, presentaba, no sé, una oración, un ayuno, pero por cada uno de sus hijos. Señor, te oro por María Alejandra, ¿verdad? Consíguele un buen esposo. Te oro por Esteban, por sus compañeros de estudio, por sus compañeros de universidad. Protégelo. Siempre esa oración. Siempre. Esa es la misión suya como padre. Si usted como padre no está orando por sus hijos de esa manera, sus hijos pueden desviarse. Pero si usted los tiene una cobertura con oración, otra oración muy bonita es Esdras capítulo 8, versículo 21 al 23, usted puede guardarla. Y la tiene, Esdras 8, 21, 23. Esdras está orando y dice: Señor, mantenga a mis hijos, mantenga a mi familia por el camino recto. Señor, que no se aparten de ti. Mantén nuestras finanzas, Señor, en dirección. Y Señor, oro y ayuno para que nos vaya bien. Esa es una oración muy bonita. Una oración por la familia. Una oración por las cosas que uno quiere para llegar a un destino. Dice que este sacerdote Esdras publicó un ayuno ahí junto al río y clamó a Dios para solicitar de él camino derecho. ¿Para quién? Para nosotros, para nuestros niños y para nuestros, ¿qué? Bienes. Mi oración preferida cada 31 de diciembre, cuando se está acabando el año, reúno a mi familia. Y le he enseñado esto a mi familia y se lo he enseñado a la iglesia, ¿verdad? La gente empieza a correr con una maleta buscando enredarse y dañarse un brazo por ahí, enredarse con ese vestido de novia y partirse un brazo a esa hora comiendo uva. Yo les digo: mire, lo que no hace Dios no lo hace nadie. Las uvas mías me las guardan para después de las 12 y yo me las como. Pero hagamos una oración al que Dios, al que todo lo puede, al que puede guiar tu vida. Oremos por nuestros hijos, oremos por nuestra familia, oremos para que tú te puedas casar, oremos para que te consigas una novia, oremos para que te consigas un novio. Y el testimonio bonito al final, ¿verdad? Cuando uno puede dar gracias antes que termine el año, en saber de que lo que pedimos a Dios el 31 ocurrió. Se pasaron las 12, los pitos: amén, 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 feliz año. Primero Dios y después los abrazos. Primero Dios y después las uvas. Porque lo que te bendice no son las uvas. Te puedes ganar el primer dolor de barriga del año jardando tanta uva. Entonces, ¿sí entiende lo que uno puede hacer con la oración? Con la oración uno puede hacer tantas cosas. Porque tenemos una misión como padres, tenemos una misión como hijos, tenemos una misión como esposos. Jesús lo hizo con sus discípulos. Señor, que sean santos, que sean unidos, que den testimonio. Guárdalos en santidad, guárdalos del diablo, Señor, de cualquier brujería, de cualquier hechicería, de esa mala mujer, de ese mal hombre, Señor. ¿Entiendes? Hay una misión que hacer. Y termino con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo también oraba por sus discípulos. La diapositiva, por favor. El apóstol Pablo, ¿verdad? Oraba, ¿cierto? Oraba, el apóstol Pablo oraba también, ¿verdad? Pidiéndole a Dios por los discípulos que él tenía. Es como una oración, una carta que el apóstol Pablo escribía a los hermanos que estaban en Éfeso. ¿Qué ciudad era Éfeso? Éfeso era una ciudad donde había brujería, hechicería. Si usted mira la Biblia en Hechos capítulo 19, va a encontrar una descripción de lo que era Éfeso. Hechos 19, versículo 19, usted va a encontrar que en Éfeso la gente practicaba, desde el más pequeño hasta el más grande, practicaban la adivinación, practicaban la brujería, practicaban la hechicería.
Y Pablo, ¿verdad?, predicó el evangelio allí y mucha gente se convirtió y dejó de practicar esas cosas. Por eso el apóstol Pablo oraba. ¿Qué oraba Pablo a Dios? Que Dios, ¿qué?, fuera glorificado y fuera exaltado, pero que también oraba a Dios para que los discípulos pudieran entender la tarea que ellos tenían que hacer, y oraba también a Dios para que Dios afirmara el llamado en ellos y Dios los motivara a la fidelidad. Vamos a leer los versículos del capítulo 1 de Efesios. Un momentico, Efesios capítulo 1. Y terminamos leyendo ese versículo. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están ¿dónde? En Éfeso. ¿Ya? Gracia y paz a vosotros en Dios. Es una carta que le está mandando. Cuando Pablo manda esta carta, él estaba preso. O sea, que estando preso, estando en crisis, él seguía predicando. Si no podía hacerlo directamente, lo hacía por cartas. Gracia y paz vosotros de Dios, nuestro Padre y Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser aceptados o adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados según la riqueza de su gloria. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Está diciendo: hey, Cristo murió por todos ustedes. Y Cristo quiere que ustedes sean santificados. Y Cristo quiere que ustedes puedan darle la gloria a Él. Y Cristo quiere que ustedes sean instrumentos de Él para bendecir a otros. Y les dice lo siguiente, el versículo que sigue: Él les hizo sobreabundar a ustedes con toda sabiduría e inteligencia. ¿Qué le está diciendo el apóstol Pablo a ellos? Ustedes son sabios, ustedes son inteligentes, porque tienen al Espíritu de Dios que los llena de sabiduría y los llena de poder y los llena de autoridad y de inteligencia. Versículo 9. Dándoles a conocer el ministerio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, en reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así como están en los cielos, como lo están que en la tierra. En otras palabras, le está diciendo: miren, Dios les ha dado tanto conocimiento a ustedes, que si ustedes me buscan, si ustedes se preparan, si ustedes se capacitan, si ustedes me son fieles, si ustedes me siguen, si ustedes creen en mí, si ustedes creen en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y ustedes me reciben a mí y deciden modelar quién soy yo, ustedes serán instrumentos en mis manos, serán instrumentos de poder para bendecir a otros. ¿Ya? Dice, de reunir, dice, todas las cosas, que sigue, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación con todos los tiempos. ¿Cierto? Dale, el 11. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos por alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Versículo 13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo, ¿qué? De la promesa. ¿Qué quiere decir? Que mucha gente allá afuera ve pasar a unos señores que parecen unos chepitos con una maletica así, llenos un poco de cositas rojas aquí, de manillitas, una manito negra con una manita roja, y el señor va así como despacito, y señora, llevo las aseguranzas, señora, se te para al frente de la casa y te dice: ay, doña, su casa está como oscura, ¿verdad? Me da 350,000 pesos y se la limpio. Claro, si te descuidas te la limpia de verdad, ¿cierto? ¿Y qué poder tiene esa persona? ¿Tiene un poder? Sí tiene un poder, porque son personas que consultan a brujos, hechiceros, tienen espíritus que van con ellos. Y tú le pones una amarillita, un peladito de eso, esos peladitos casi sufren de insomnio, casi no pueden dormir, en la noche están siempre, porque hay un espíritu que los está cuidando, y que para el mal de ojo y no sé qué cosa. La gente no sabe eso, uno lo sabe porque es pastor y uno estudia la Biblia, y la Biblia habla de eso. Y ahí lo está diciendo, ¿cierto? El Espíritu Santo, ¿qué? Nos sella. Así que tú no tienes que tomarte una aseguranza que tiene una pepita amarilla, que tiene una pepita verde y una pepita roja. Te tomas las 3 pepitas y estás asegurado y me das 350,000 pesos. ¿Cuál? Yo no tengo que pagar nada. Cristo ya pagó por mí en la cruz. Solamente dice que si yo confieso, si yo creo, seré salvo y tendré el sello del Espíritu Santo sobre mi vida.
Y ahí se cansarán de tirarme brujería, pero yo estoy con Cristo. Amén. Y es más probable que el brujo caiga arrodillado delante de Dios, que yo pueda, ¿verdad?, ser afectado de una u otra manera por esa circunstancia particular que ese brujo está lanzando. ¿Estamos aquí? Entonces, Pablo está diciéndole eso a los discípulos. ¿Se lo está diciendo dónde? En Éfeso. Ves un momentico al versículo 20 y versículo 21, y luego vamos a Hechos 19 y ahí terminamos. Voy rapidito, por favor. Hechos, versículo 20. Dice, la cual operó en Cristo resucitándole a los muertos. Están hablando de la fuerza y del poder, ¿no? La fuerza y el poder que operó en Cristo, resucitándole a los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Versículo 21. Sobre todo principado y autoridad y poderío y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el siglo venidero. ¿Qué son los principados y las potestades en la Biblia? Cuando usted lee principados y potestades, están hablando de demonios. Efesios capítulo 6, versículo 12, dice que los principados y las potestades que están en las regiones celestes, está hablando de demonios que están en el primer cielo. Primer cielo, este que usted ve. Segundo cielo, donde están los demonios. Y tercer cielo, donde está Dios y los ángeles. Primer cielo, el azulito que usted ve. Segundo cielo, están los demonios. Tercer cielo, donde está Dios y los ángeles. Pastor, ¿y usted cómo sabe eso? Lea la Biblia cuando llega a su casa. Daniel capítulo 10 y Daniel capítulo 11. Lea esos dos capítulos y ahí se va a dar cuenta cómo es el mundo espiritual. Daniel 10 y Daniel 11. Todos esos dos capítulos, léalos. ¿Ya? Ahí está. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, gobernadores de las tinieblas, que están ¿dónde? Que están en las regiones celestes. ¿Usted recuerda a un señor que salía con un manto así todo celestial, como de oro, arrastrándolo y hacía así? Mi querida Colombia, los astros te dicen que la luna está sobre el sol y es un buen tiempo para el amor. Corre, es un buen... ¿Aló? ¿Sí lo recuerdan? ¿Sí? ¿Y para dónde miraba Walter Mercado? Para los astros. ¿Y dónde están los astros? ¿Ah? ¿Dónde están los astros? En el cielo. Entonces no es cuento, ni invento uno. La Biblia lo dice, todas las Biblias lo dicen. Solo que uno estudia y le enseña a la gente. Entonces eso estaba pasando en Éfeso. Termino con Hechos 19, versículo 19, termino con eso. Porque no tenemos Hechos 19, y termino con eso. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba aquí, asimismo, muchos de los que habían practicado, ¿qué dice ahí? La magia, trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. ¿Qué practicaba esa gente? ¿Qué practicaba esa gente? La magia, practicaban brujes. Otras Biblias dicen adivinación, otras Biblias dicen hechicería, practicaban. Cuando el apóstol Pablo les predica y les dice, mire, ustedes están haciendo estas cosas y a Dios no le agrada esto, arrepiéntanse, pidan perdón. Cuando hicieron eso, dice que entregaron los libros, los quemaron y se arrepintieron. ¿Y qué pasó cuando se arrepintieron? Mire lo que dice el versículo 20. ¿Qué pasó cuando ellos se arrepintieron? ¿Qué dice? Así crecía y prevalecía por esa entrada para Dios. Versículo 21, mira lo que dice. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en el espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia, Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario que ir también que a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que ayudaban, Timoteo y Erasto, y se le quedó por algún tiempo en Asia. ¿Qué más dice ahí? Hubo en aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Más. Tiene que haber un versículo donde hable de toda la bendición que hubo allí económicamente cuando ellos hicieron. ¿Cuál es ese versículo? Creo que es el último versículo. Hace referencia a que ellos eran prosperados. Y la palabra crecía y prevalecía, ¿qué? La palabra de Dios, ¿cierto? Ok, creo que es el versículo 21, 20-21, creo que dice. Y eran, dice, el anterior. ¿Ah? Ok, ¿qué dice el 25? Ok, entonces después de ese proceso se disparó un proceso de riqueza en esa ciudad. ¿Por qué? Porque la brujería no dejaba que prosperara. Cuando Cristo entró en los corazones, las cosas cambiaron. Si usted quiere que su vida cambie, si usted quiere que su vida sea diferente,
usted tiene que enfocar su vida hacia una misión. Yo pensé que yo había nacido para ser bailarín. Y eso pasaba en discotecas todos los fines de semana. Y cuando me dijeron que iba para una especie como de ballet, era como un grupo musical, en ese entonces era el grupo Menudo, y era otro grupo, y John Travolta en mi época, años 80 o 90, no sé. Entonces me dijeron, o eres un bailarín, o quieres estudiar una carrera en Barranquilla, me dijo mi hermano. Y yo dije, me voy para Barranquilla. Y vine a estudiar en la Universidad del Atlántico, terminé bachillerato quinto y sexto en Eusebio Caro, y terminé administración de empresa para la gloria de Dios. Entonces el bailarín se quedó allá. Y entonces aquel que tenía el sueño de bailarín conoció a Cristo en la universidad, también le compartieron. Y me di cuenta que tenía grandes cosas para mí. Amén. ¿Entiendes? Y entonces yo dije, yo quiero ir mucho más lejos. Yo quiero no solamente ser un administrador, Señor, sino ser un instrumento en manos de Dios y que yo pueda servirle a Dios y a la humanidad. Y aquí estoy, para la gloria de Dios. ¿Qué quiere Dios con tu vida? Dios quiere usarte, quiere que tú seas un instrumento para Él. Pero ¿qué quieres hacer tú con tu vida? ¿Quieres ser un instrumento para Dios? ¿O quieres ser un instrumento del enemigo tal vez? Porque este mundo no ofrece sino, ¿verdad?, dolor y tristeza. Jesús dijo, yo he venido, el ladrón vino a hurtar, a matar, Juan 10:10, y a destruir, pero yo he venido para que tengan vida, y vida ¿qué? En abundancia. Te invito a ponerte de pie para terminar. ¿Cuál es la misión en tu vida? Si viniste aquí hoy a escuchar este mensaje, es porque Dios tiene un propósito con tu vida. Amén. Porque de pronto hay gente como mi sobrino que estaba pensando en suicidarse y pensaba que hasta ahí le llegaba todo. Y pensó que podía solucionar sus problemas así. Y al final, pues Dios le está dando una oportunidad más para que su vida tenga valor, para que la vida tenga sentido. Me duele porque mientras mi mamá quería vivir con 87 años y todavía se aferraba a la vida, alguien de 39 olímpicamente se la quería quitar. Porque su esposa no le quería, o porque su esposa, ¿verdad?, no estaba siendo fiel a él. ¿Qué propósito tenemos en la vida? Tú no vas a matarte por alguien que no te valora, por alguien que no valora tus sentimientos, que no te ama. Matarme yo por alguien que no me valora. Por Dios. Cuando Dios nos está viendo a nosotros, mira cómo nos ve Dios. Dios dice, tú eres real. Vosotros sois real sacerdocio. Vosotros sois nación santa. Tú eres un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, que a su luz que admirable. ¿Cierto? ¿Ah? Dice su palabra, creo que es en Isaías, que dice, mira, tú no sabes los pensamientos que yo tengo acerca de ti. Los pensamientos que yo tengo acerca de ti son pensamientos que grandes. El Señor le decía a sus discípulos, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, son las que yo he preparado para ti. Tú no sabes los privilegios tan lindos que Dios me ha dado. Jamás en mi vida pensé. Y Dios me ha concedido esos privilegios tan grandes. Y yo nunca los busqué. Nunca. Yo nunca me imaginé que yo iba de pronto a sentarme en un salón donde están técnicos de selecciones, de diferentes selecciones de Colombia, de canotaje, de esas cosas, y que estuviera allí dándoles una charla a ellos, o hablando con técnicos, o hablando con jugadores de fútbol, en la iglesia cuando estaba en Bogotá, en la Casa de Deportes en Bogotá, Casa España creo que se llama eso. Y todas esas disciplinas, grecorromana, atletismo, esta otra, lanza de jabalina, todas esas muchachas del Valle, todos esos muchachos, las patinadoras de la Selección Colombia, todas esas muchachas que estaban allí, que yo tuviera una célula con todos ellos y hablar con los técnicos. Me parece un privilegio muy bonito para la gloria de Dios. ¿Yo me propuse eso? No, porque la Biblia dice que Dios coge lo más vil y menospreciado de este mundo para avergonzar ¿qué? A los sabios. Y en algún momento de la vida yo pensé que mi vida no tenía sentido. ¿Entiendes? Pero Dios me tomó en sus manos y me he dado cuenta que en las manos de Dios nosotros haremos grandes proezas.
La manera de tú comenzar una misión aquí en esta tierra es reconociendo a Jesús como Señor y Salvador. Y verás en lo que te convierte Dios, en un consejero, en una excelente amiga, un excelente amigo, en un excelente esposo, en una excelente esposa, te convertirá en una excelente persona para bendecir a otros, si tú te dejas usar. ¿Quieres eso en tu vida? ¿Quieres eso en tu corazón? Jesús oró por eso. Es más, Jesús ya oró por ti, porque cuando Jesús oraba decía, Señor, yo oro por los que se han de convertir por la palabra de ellos. Así que ya por ti oraron. Solamente Dios está esperando que tú te decidas y que digas, Señor, yo quiero ser un discípulo tuyo. Así que cierra tus ojos y haz esta oración con todo tu corazón. Y esta oración está en Romanos 10, 9 al 11. En tu Biblia la puedes buscar. Y dile al Señor, Señor, no lo digas mentalmente, hazlo con tus palabras, con tu boca. Y dilo con todo tu corazón. Dígale, yo confieso con mi boca. Y yo creo con mi corazón que Jesús es el Hijo de Dios. Él entregó su vida por mí y por toda la humanidad en la cruz del Calvario. Él resucitó y Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Yo le abro mi corazón a Dios y reconozco a Jesús, su Hijo amado, como mi Señor y mi Salvador. Y pido a Dios que perdone todos mis pecados y que me llene y me selle con su Espíritu Santo. Y oro a Dios para que Dios le dé a mi vida un impulso. Dígale, Señor, úsame como instrumento tuyo. Quita todo pensamiento que no te agrade. Quita todo pecado en mí. Quita toda acción contraria, todo pensamiento, Señor, de suicidio o de adulterio o de fornicación o de mentira. Señor, arráncalo de mi mente. Señor, dígale así, Señor, sean gratos mis pensamientos, sean gratos los dichos de mi boca, sean gratas las meditaciones de mi corazón. Dígale, Señor, no dejes que la ira, no dejes que el enojo, que la maledicencia, que la vulgaridad, no dejes, Señor, Padre Celestial, que la soberbia, la rabia, el odio se enseñoree de mi corazón, Señor. Señor, sean gratos mis sentimientos y mis pensamientos delante de ti, Señor. Y oro que escribas mi nombre en el libro de la vida. Dígale, Señor, yo renuncio a toda fuerza espiritual contraria, palabras de maldición que hayan sido lanzadas a mis espaldas por personas, Señor, que me tienen rabia o que me tienen envidia. Señor, me desato de esas malas influencias espirituales, llámense brujerías, hechicerías, Señor, y declaro lo que está escrito en la Biblia. La Biblia dice que en Cristo soy más que vencedor. Dígale, la Biblia dice que en Cristo soy más que vencedor. La Biblia dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La Biblia dice que aunque ande en valles de sombra y de muerte, de temores o de ansiedad, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, Señor, y tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tú aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, y tú unges mi cabeza con aceite. Señor, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán a mí, seguirán a mi familia, Señor, y en la casa de Jehová moraremos por largos días, Señor. Tú aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores y tú unges mi cabeza con aceite. Señor, que la unción tuya, la de tu Hijo y la de tu Espíritu Santo descienda sobre mí en esta hora y descienda sobre mi hogar y descienda sobre mi familia. Señor, dame sabiduría, Señor, para seguir avanzando, para seguir educando a mi familia, para seguir dándole la provisión que ellos necesiten. Dame la fuerza y dame la salud, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y que todo lo que sea contrario, todo lo que sea antagónico sea atado y ligado y sea echado afuera, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Señor, gracias por esta mañana. Muchas gracias.